Muy buenos días, qué gusto saludarles chicos. Por aquí nos estamos viendo una vez más. No sé por cuánto tiempo, pero sé que estaremos trabajando algunos días. Así que tenemos para la clase de sociales con ustedes el siguiente tema. Antes de iniciar, siempre les doy un mensaje de positivismo que dice: libera tu mente de los no puedo. Nadie puede ponerte límites, nadie puede decir que no puedes lograr algo. Todo lo que tú quieras lo vas a lograr. Todo depende de ti. Ahora tienes la ayuda de tus padres que te están guiando en el camino. Así que escúchales, obedéceles y vas a ver cómo te va a ir totalmente de éxito en todo lo que te propongas. ¿Ok? Listo. Para iniciar la clase de hoy tenemos los efectos de la conquista española sobre los pueblos precolombinos, o sea, todas las consecuencias de lo que pasó. Recordamos que nuestro pueblo original, nuestros aborígenes eran indígenas y teníamos que estar orgullosos de aquella raza. Con el tiempo, pues todos sabemos que llegaron los españoles a América, llegaron también a nuestro país, a Ecuador, a lo que antes se consideraba Ecuador, que era parte del Tahuantinsuyo, un imperio inca que empezó con allá por el tiempo de allá de 1530, 1529, con Tupac Yupanqui, con Huayna Cápac, con Atahualpa. Entonces, ¿qué efectos tuvieron todo en la conquista de los españoles en el pueblo americano, en especial en los países precolombinos? O sea, nuestro país, que pertenecíamos a la Gran Colombia en ese tiempo. Ecuador pertenecía, así que somos parte de esos países. Pues bien, hubo crisis demográfica indígena. ¿Qué es demografía? La demografía es el estudio de los nacimientos o el crecimiento de la población. Demografía quiere decir población o cantidad de gente en un lugar. Entonces, ¿qué hubo con los indígenas? Ya no estaba la raza pura, ya no se proliferaba la raza como tal, empezó a haber las llamadas mezcla o mestizaje, que era la mezcla de un indio con un español. Y así empezaron pues a mezclarse todas las razas. ¿Qué más? Se impusieron tradiciones, costumbres ajenas. Ya no estaban las costumbres propias de los indios. Ya empezaron a adoptar ciertas medidas, ciertas formas de pensar de los españoles. Desde el idioma, desde la religión, porque antes los indígenas eran politeístas. Politeístas quiere decir que tenían muchos dioses. Pero obviamente cuando llegaron los españoles con la idea de un solo Dios, pues lo impusieron aquí también. De esa manera pues cambiaron la religión, cambiaron también el idioma que era el quechua, después pues, fue español. Y todo eso se debe a algo, ya vamos a ver. Perdieron la libertad de movimiento, no eran libres, empezaron a encerrarlos, empezaron a esclavizarlos a los indígenas, aprovechando la ignorancia de un país diferente al nuestro. Como ustedes ven, pues se les impuso la fe cristiana y empezó a llamarse pueblos de indios. No somos indios, no fuimos indios, fuimos indígenas y nuestros aborígenes fueron indígenas. Los indios son de la India, ¿ok? Nosotros fuimos indígenas con mucho orgullo. Pero ¿qué más pasó? Nótese que después de esto, pues la corona española, los reyes, empezaron a conocer que había mucho dinero aquí, mucho oro, porque el Ecuador tenía bastante oro. Todo el imperio inca era abundante en oro que utilizaban para hacer vasijas, aretes, manecillas, pulseras, en fin. Pero ¿qué pasó? Los indígenas ya no, ya no querían tenerlos como sencillamente como parte de un país. Empezaron a esclavizarlos. Ya vieron que era una población bastante numerosa y aprovechando la ignorancia de que todos ellos veían como Dios. Veían un hombre en caballo y ese era un Dios. Porque tenía la piel blanca, diferente a la piel oscura que tenían los indios, ya era un Dios. Entonces, aprovechándose de eso, empezaron a utilizarlos como esclavos. Se crearon leyes falsas para supuestamente protegerlos. Y empezaron a utilizar la mano de obra. De ahí se utilizó un sistema de las encomiendas. Pero algo que quisiera yo hacerles a ustedes entender es que a pesar de que la iglesia, porque la iglesia católica llegó a través de los padres franciscanos, a través de los mercedarios, dominicanos, agustinos y jesuitas, aparentemente a cambiar lo que se estaba dando, porque los padres decían que no, que este sistema solamente era una forma de esclavizar a los indios. Eso es lo que ellos decían.
Sin embargo, no hicieron nada más que sencillamente protestar. De ahí siguieron con la misma forma de establecer la religión cristiana. Solamente se predicaba, pero no hacían lo que vinieron. Ellos querían mejorar la condición de los indígenas, pero no lo hicieron. Solamente lo que hicieron es preparar a la gente para que sirva al reino español. Algo que no pudimos haber permitido, pero sucedió. Noten lo que siguió pasando. Aquí iniciaron las mitas. ¿Qué era una mita? Era un impuesto. La mita era un impuesto, era un valor que tenía que pagarse en el sistema indígena. Los indígenas trabajaban y tenían que dar cierto valor, pero eso era en el tiempo indígena. Por ejemplo, aquí tenemos la explicación. La mita, del quechua turno del trabajo, estación del año o cabra montesa, era un sistema de trabajo en Sudamérica, especialmente en la región andina, porque se empezó a utilizar turnos, tanto en la época de los incas como en la de la colonia. Pero en el tiempo de los incas, cuando los manejaban los indígenas, se llevaba muy bien, porque era un impuesto que se cobraba por la agricultura, por la ganadería y por todo el producto que se hacía. Los impuestos que hasta ahora se cobran normales. Pero con el llegada de los colonizadores, o quiere decir los españoles, todo fue un cambio total, para destrucción y para maldad en contra de nuestros hermanos indígenas, nuestro pueblo indígena. Empezaron a explotarlos, ya se cobraba demasiado impuesto. ¿Saben cómo llegaron a hacer en el periodo colonial? Muy bien, empezaron a cargarlos de actividades laborales. Ya no solamente era el trabajar unas horas. ¿Saben lo que llegaron a hacer? Establecieron 18 horas diarias. 18 horas diarias de trabajo. Imagínense, y trabajaban desde los niños de 18 años hasta los señores de 50. 18 a 50, 18 horas diarias. ¿Se imaginan lo que es trabajar? Si normalmente trabajamos 8 y su papá llega cansado a la casa o su mamá llega cansada a la casa por trabajar 8 horas. Ellos trabajaban 18 en agricultura, en ganadería, picando piedras, haciendo edificios. Era trabajo realmente pesado. ¿Qué sucedió con eso? Sencillamente, los indios empezaron a morir, los indígenas empezaron a morir, porque ¿saben cuál era el salario que les pagaban a los indígenas por trabajar en las mitas? No se imaginan cuál era el salario. La única paga era enseñarles el español y enseñarles religión. Con eso, el gobierno español daba por pagado el trabajo de los indígenas. ¿Pueden ustedes imaginarse hasta dónde se llegó? Solamente le pagaban enseñándole religión y enseñándole el español. Y eso era todo. Injusticia tras injusticia. Los indígenas morían, porque ya era algunos de edad avanzada y morían, porque no tenían alimento, no les daban descanso, no comían. Ellos tenían que llegar a su casa, alimentarse y volver a salir a trabajar. Pero ¿con qué se alimentaban si no había dinero del trabajo que realizaban? Lo único que hacían era eliminar de esa forma a los indígenas, porque era un pueblo numeroso y los españoles tenían miedo a una revolución. Eso es lo que pasaba en las mitas. Empezaron, como ustedes pueden ver aquí, las personas que eran de los blancos, por decirlo así, o las personas españolas, empezaron a dominar a las personas indígenas. Así es. Entonces, en resumen, podemos decir que este cambio en las mitas, que era un impuesto normal que se trabajaba, llegó a causar tanta aflicción o carga a los hermanos indígenas. Tanto así que trabajaban 18 horas. Luego, cuando vinieron los jesuitas y los padres, cambiaron la figura. O sea, cambiaron la metodología, cambiaron la forma de trabajo. ¿Sabe a qué le pusieron? Ya no eran 18, eran 14. 14 horas bajo las mismas condiciones, el mismo salario. ¿Que el salario cuál era? Exacto, enseñanza del español y la enseñanza de religión. Solo eso les pagaban. Bajaron 4 horas, pero no había paga, no había trabajo. Las mitas realmente, cuando ya empezó con el gobierno español a funcionar, no sirvió para nada bueno a nuestros hermanos indígenas. Hay muchas cosas que no conocemos de la historia de nuestro país, de la historia de nuestros antepasados, y tenemos que valorar el esfuerzo que ellos hicieron. Más adelante, en una próxima clase, vamos a analizar cómo fue
que el imperio total de nuestros hermanos indios, nuestros hermanos indígenas, se vino abajo. Por el momento quedamos hasta ahí, ¿ok? Esta clase es para archivar, no tienen que hacer ninguna tarea, pero sí repasen, porque en una clase azul que podamos llevar a cabo, voy a tomarles como lección. Quedan la mitad de qué edad a qué edad trabajaban. También les voy a preguntar cuál era el salario que les pagaban y también qué padres o qué religiones era la que imperaba en ese tiempo. ¿Ok? Listo, entonces recuerden eso. Revisen el video, analicen el video, lean el material, que es muy bueno, archívenlo, ténganlo preparado para cualquier prueba, cualquier evaluación. Y pues eso ha sido todo por el día de hoy. Señores estudiantes, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que pasen buen día.